Gracias, buenos días a todos. Bienvenidos en este panel sobre ciberresiliencia para una nueva era. Para mí es un placer estar aquí. Gracias a Claro por la invitación, tener ese privilegio así de moderar este panel con figuras locales de nuestro país sobre los temas de ciberresiliencia. Es verdaderamente un honor para mí moderar este panel porque es muy relevante y oportuno, debido al contexto que conocen todos los países y la evolución, la difusión del digital dentro de nuestras organizaciones, de todo lo que estamos haciendo como profesionales y por supuesto la necesidad más y más de proteger nuestros activos. Hoy nos encontramos frente a un desafío sin precedentes, un mundo cada vez más digital, como lo dijimos, y en esta era de la transformación digital, sabemos todos, yo veo muchos hombres aquí, el mundo de ciberseguridad todavía es muy masculino, espero que eso vaya a cambiar con el tiempo, y yo sé que hay personas que están trabajando para eso, pero todos sabemos que en este mundo digital, la necesidad de proteger es cada vez más un reto para las organizaciones, para nosotros. La realidad es que todo ese tema está avanzando muy rápido. Hay como un efecto bola de nieve, hay un efecto dominó, hay un efecto de crecimiento exponencial de todos esos temas, pero también de las amenazas y riesgos que estamos viendo. Entonces, en este panel tendremos la oportunidad de escuchar la experiencia, los desafíos, las mejores prácticas de profesionales, de especialistas sobre esos temas que nos acompañan hoy, de ver cómo abordar justamente esas amenazas cibernéticas. Y esperamos que este panel será fuente de aprendizaje, de inspiración para ustedes dentro de su trabajo diario en sus organizaciones. Entonces, gracias de nuevo por estar aquí y sin más preámbulo vamos a dar inicio a esta conversación. Ya yo voy a orientar más mi silla a esa gente que vamos a escuchar con gran placer. Entonces, vieron, ya hay les presentamos, pero ahora vamos a repetir un poco las cosas. Pedro, tengo el privilegio de llamarlo amigo también, trabajamos juntos en el Banco Popular, ahora Pedro es director de riesgo en Universal. Así que gracias, Pedro, por estar aquí. 7 años y 14 años antes en el Banco Popular. Así es. Más de 20 años, vamos a contar. Ahí hay 21 años de experiencia profesional. Carlos Leonardo, director de Equipo Nacional de Respuesta ante Incidentes Cibernéticos. Desde 2018, docente, más de 20 años de experiencia profesional. Gracias por estar aquí, Carlos. César, yo te tengo algo especial, porque yo vi, entonces, César, director de Ciberseguridad, Comercio Electrónico, firma digital en Indotel desde 2018 también, y en Indotel desde hace 20 años. Pero tú eres doctor en Derecho, ¿cierto? Pero hay algo que me llamó más la atención. Es un diploma de ciberseguridad en the Hebrew University of Jerusalem. Tú no eres del Mossad, ¿verdad? Todavía no. No, ok. Para saber con quién estamos hablando, ¿ok? Listo, y James Pichardo, CISO en la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Casi empezamos a trabajar al mismo tiempo. En 97 tú trabajas en redes y seguridad de la información, desde 97. Y yo en 95, en 7 yo empecé a trabajar en una empresa que se llama Wanadoo, que ahora es un ISP, es el primer ISP francés, porque yo soy francés, para los que no saben, pero quizás lo entendieron con mi acento, ¿verdad? Pero un acento aplatanado, ¿cierto? Porque yo tengo 16 años en el país, entonces ya como mangú y habichuela con dulce. Perfecto. Señores, vamos a empezar con esta conversación. Justamente el nombre del título del panel es Ciberresiliencia. Vamos a empezar ahí.
si algunos, todos nos pueden dar su definición de lo que es la ciberresiliencia, su entendimiento del término. ¿Quién empieza? Si tú quieres. César. Gracias, Timoteo. Si quieres, tomo la palabra. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia acá. Muchísimas gracias a Claro, por supuesto, por la invitación a este Festival de la Seguridad aquí del sector, no solamente de las telecomunicaciones, pero sí de nuestro país. Y obviamente, para entrar en materia, sí te quería comentar, por lo menos en mi concepto, como yo entiendo la ciberresiliencia, es vamos a decir, la posibilidad que tiene ya sea un sistema, una organización o incluso un individuo de anticipar, de prevenir o eventualmente de recuperarse de una amenaza cibernética. Y para realmente cuando enfocándolo dentro del tema de la seguridad de la información como tal, dentro de la seguridad cibernética, debemos tener la posibilidad de poder anticipar las amenazas, de poder prevenirlas, de poder responder ante ellos y eventualmente recuperarnos en caso de que pase lo peor. Entonces, ahí lo voy a dejar porque sé que tenemos muchos otros panelistas que tienen mucho más que contribuir con la definición. Así que, por favor. Gracias, César. Otros. Bueno, en mi caso, a mí me gusta definirla como un conjunto, como un sistema. Muchas veces, o lo que normalmente suele pasar en las empresas, es que los usuarios, el personal del equipo de negocios, de operaciones, de compras, todo el personal, cuando ocurre un evento, un intento de evento, lo primero que dice es, los muchachos de tecnología, los de cyber, los de CISO, que resuelvan. Y el usuario se excluye de la situación. Yo le llamo sistema porque ciberresiliencia es el conjunto de herramientas, hablo de las tecnológicas, las personas, la cultura, para trabajar, para defendernos de manera proactiva, para combatir cuando ya tenemos el ataque o para recuperarnos cuando hemos sufrido el ataque. Por eso para mí es un conjunto, es el conjunto de herramientas, todo lo que es el BCM, el Business Continuity Management, el equipo de la gestión de crisis, es todo lo que involucra, todo el engranaje que hay alrededor de un proceso para hacernos más resilientes. Excelente. Gracias, Pedro. ¿Alguien más o seguimos? Yo. Sí. Carlos, adelante. Perfecto. Muchas gracias a todos. La verdad que yo me divierto muchísimo con estos tigres, con todos. Cada vez que hacemos un panel juntos es una chulería. Y yo creo, como decía César, todos vamos a coincidir en la misma definición. Yo le agregaría a la de César de la capacidad de prepararnos, responder, pero sobre todo de seguir operando a pesar del tablazo. El ciber Rocky Balboa. No importa cuánta trompa te den, seguir operando, seguir levantándose y de poder aplicar los controles para que eso no vuelva a pasar. Muy bien, me gusta mucho. James. Bien, muchas gracias. Igual que mis compañeros, súper contento de estar aquí, gracias a Claro y a quienes hicieron esto posible. Mira, a mí me gusta verlo como una postura, como una actitud. Yo siempre hablo del tema de resiliencia, como esa forma de nunca estar en la zona de confort. Creo que es algo básico, ¿no? Un tema de mantener un poco la operatividad, pero también la postura que con que tú ves las cosas, con que tú te mantienes resiliente o ese camino al que te vuelves resiliente, es imprescindible que tengas una postura adecuada, una forma de pensar. Y eso mismo, que tú no te sientas cómodo en ningún momento. En el momento que estás cómodo con un programa de ciberresiliencia, yo creo que es el momento en que las cosas empiezan a ir mal. Un poco oscura la versión, pero a mí me funciona. Excelente. Gracias, James. Un comentario justamente por mi cultura, que es obviamente diferente de la de aquí. En 32 años que viví en Francia, conocí 2 apagones. 32 años. Aquí yo vivo con un inversor. Porque, bueno, todo el mundo sabe, ¿verdad? Pero lo que es interesante es vivir constantemente en un entorno que nos solicita y que nos ataca. Y eso nos hace resilientes. Yo hablo siempre del pueblo dominicano como gente muy resiliente porque viven constantemente con problemas y siempre con la sonrisa y salen por adelante. Entonces, me gusta mucho ese comentario y gracias a todos por su participación en esta definición de la ciberresiliencia. Entonces, vamos a seguir. ¿Cuáles son las amenazas más significativas
que van a llegar a RD, ¿ok? Y que quizás te han llamado mucho la atención estos últimos meses. Vamos a empezar contigo, Carlos, por favor. Bueno, esa me toca por la visibilidad que tenemos del Centro Nacional de Ciberseguridad. Tú estás del ahí, Ciberespacio entonces Dominicano. te solicitamos. tú Así sabes. es. Bueno, definitivamente, y creo que lo hemos visto también en las presentaciones anteriores, los ataques cada vez están siendo más sofisticados, cada vez están siendo entregados o generados de manera más automática, con nuevas técnicas de evasión, y vamos a ver a través del tiempo que van a ir mejorando y van a ir realizando esos ajustes para definitivamente poder evadir los controles de seguridad. ¿Qué estamos viendo específicamente en República Dominicana? En primer lugar, un aumento significativo en las actividades relacionadas con código malicioso o con ransomware, y yo creo que no somos los únicos en el mundo entero. Y yo creo que la situación geopolítica ha dado pie a que se desarrollen o que se difundan de una manera más intensa esos ataques relacionados con ransomware. Vemos como la misma necesidad de seguir operando y de continuar dando los servicios a los ciudadanos hace inclusive que esos atacantes puedan generar ingresos para seguir generando esos ataques relacionados con ransomware, porque la mayoría de las organizaciones al final del día terminan accediendo al rescate. Y qué no decir de los ciberseguros al día de hoy. Hemos visto como los mismos ciberseguros se han convertido en un potencializador de los ataques de ransomware, porque al final del día cubren parte de esas demandas que realizan los atacantes. Y ese ciclo continúa. Se ataca, se paga, se ataca, se paga, se ataca, se paga. Específicamente en el ciberespacio dominicano vemos cómo esos ataques relacionados con ransomware se siguen ejecutando a través de la ingeniería social. Sigue siendo el vector de ataque por excelencia de los atacantes, valiéndose del desconocimiento, de la poca cultura de ciberseguridad que tienen los usuarios. Y al final lo que vemos es una variación en los mismos números, en los números de los mismos ataques que hemos venido viendo los últimos 10 años. Seguimos hablando de código malicioso, seguimos hablando de ingeniería social, seguimos hablando de ataques de denegación de servicio, que hoy en día los escenarios permiten que se entreguen de una manera distinta, y por la dependencia tecnológica definitivamente se tiene un mayor impacto. Igual son las más exitosas, las que tú mencionas. Son las que tienen mayor presencia. Yeah. Okay. Las que se generan, en las estadísticas son las que tienen el porcentaje más alto, no solamente de generación de eventos, sino también de impacto, de haber generado un impacto significativo dentro de las organizaciones. Entendido. Listo. Gracias, Carlos. ¿Alguien más quiere hablar sobre lo que han observado? Sí, hay un elemento quizás no exactamente asociado con las amenazas prevalentes, que de hecho nuestro CECIR es el que tiene una mayor visibilidad sobre eso, pero sí, y yo creo que es importante apuntar, yendo de nuevo en el tema de la postura y la actitud, como ahora tenemos una conciencia mucho mayor de la necesidad de tener elementos de ciberseguridad, como ahora hay más conciencia, hay más recursos, es más relevante que nunca. Yo creo que nos estamos un poco durmiendo los laureles de entender que ya compramos la infraestructura, ya compramos las soluciones, todo está ahí, tenemos un SOC tercerizado, tenemos todas las herramientas, tenemos 19 capas de seguridad y estamos seguros. Yo creo que es uno de los errores más comunes que estamos viendo, yo creo que a nivel de todos los sectores, como lo puede ver el centro, y es un asunto que tenemos que estar todos pendientes. El que tercericemos, el que tengamos soluciones, no quiere decir que el tema de ciberseguridad no sea un elemento nuestro, un elemento core del negocio que tiene que ser cuidado. Y para mí eso es importantísimo, que por lo menos se dé ese mensaje. Pueden existir ataques, pero la forma en que se está pensando sobre la ciberseguridad tendría que ser un poquito ajustada. Claro. Listo, muchas gracias, James y Carlos. Entonces, vimos, eso se mencionó, me gustó mucho la pregunta de Michael García ahorita, que decía, bueno, no es el sí, no es el cuándo, no, digo, el orden es no el cuándo, no es el sí, pero es si estamos preparados. ¿Por qué? Porque va a pasar. Entonces, ¿cuándo ocurren esos tipos de eventos que afectan
y que pueden provocar crisis en las organizaciones. ¿Cómo ustedes o cuáles son sus recomendaciones para justamente el manejo de crisis? Ahí salimos un poquito del tema de manejo de ciberataque como tal, sino del manejo de crisis respecto a temas de ciberataques exitosos en las organizaciones. Pero, ¿tú quieres comentar? Sí, en mi experiencia, creo que una de las mejores herramientas para ese momento en el que llega la crisis es desde antes comenzar a verlo, como yo decía al principio, como un conjunto. Muchas veces las empresas hacen inversiones significativas en herramientas, sobre todo tecnológicas, en la defensa, pero no nos ocupamos en armar ese engranaje, por ejemplo, en invertir, en tener diseñado un correcto Business Continuity Management, una correcta gestión de la crisis, en una herramienta para viabilizar la crisis. Por ejemplo, ¿qué pasa si llegó una crisis y nos atacaron ahora? ¿Por dónde nos comunicamos los ejecutivos? ¿Por WhatsApp? ¿Por correo? ¿O tenemos una herramienta especializada para gestión de crisis? En el momento de crisis, los ejecutivos de la empresa, cuando toca comunicar hacia afuera, hemos entrenado a nuestros ejecutivos en vocería. ¿Quién le toca hablar? ¿Qué va a decir? El equipo de comunicaciones tiene diseñadas las plantillas para comunicar hacia clientes, proveedores, regulación sobre el evento. Está preparado. Entonces creo que la mayor herramienta es invertir no solamente en lo tecnológico, sino invertir en el todo. Nosotros hicimos un benchmark con una de nuestras empresas, con uno de nuestros competidores internacionalmente. Es una empresa bastante grande con asiento en Estados Unidos que fue atacada. Y queríamos ver qué pasó con ellos, cómo los atacaron, para nosotros tomar nota. Y le preguntábamos, ¿cuánto ustedes invertían en cyber antes de ser atacados? Invertían más o menos $2 millones. Luego de ser atacados pasaron a invertir $5 millones anuales. Pero la pregunta es, en una inversión tan cuantiosa, ¿está armada toda la estrategia? ¿Se ve la ciberseguridad, ciberresiliencia como una estrategia que involucre lo tecnológico, la cultura, las personas? Entonces yo creo que por ahí es por donde se puede comenzar a trabajar como herramienta. Okay, excelente. Tenemos dos reguladores ahí, dos representantes de regulador. Indotel, Superintendencia de Banco. Entonces, cuando hablamos de los bancos, de esas empresas de telecomunicación, por ejemplo, ¿cuáles son realmente las expectativas respecto a esas entidades cuando se trata de gestión de crisis? Porque, y más expectativa es recomendación, porque un banco, hablar de un ataque cibernético no es fácil, comunicar sobre el tema no es fácil. Y hubo casos, lo sabemos, a veces no lo sabemos, pero lo sabemos. Entonces, ¿cuáles son sus recomendaciones respecto a esos temas? Eso no estaba planeado dentro de la... Bueno, mira, exactamente, ok, para que no haya problema con la super. Bueno, lo primero que yo te puedo decir es, y algo quiero hacer eco de lo que ya se mencionó previamente, por lo menos en el tema de gestión de crisis, para mí personalmente lo más importante es tener un plan. Como bien se dijo, que contemple todas las etapas y todo lo que se va a hacer. Ahora bien, en las famosas palabras de Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que yo le doy un trompón. Y eso es lo que realmente la crisis cibernética, cualquier tipo de crisis no puede hacer a nuestra institución, ponernos realmente a prueba. Y por más bueno que sea mi plan, si no lo pruebo, si no verdaderamente valido cada una de las etapas y hago que realmente sea útil y que me sirva para ese momento, pues entonces no tengo nada. ¿Okay? Eso es solamente gracias a esa puntualización respecto a eso. Ahora bien, como tú bien dices, desde el punto de vista de un sector regulado, ¿qué yo espero de mis sujetos regulados? Primero, algo que el Indotel ha venido haciendo ya desde hace un tiempo bastante considerable, más de unos 5 años, es el tema de tener una relación de colaboración y confianza con los diferentes proveedores de servicios. Yo sé que tú mencionaste, por ejemplo, el caso de la electricidad, ciertamente. Cuando se va la electricidad,
hay un inversor, hay una planta. Cuando se va el agua, hay un tinaco, hay una cisterna. ¿Qué pasa cuando se va el internet? No tengo ningún bien sustituto. Por tanto, lo que Indotel ha tratado de venir haciendo con los diferentes proveedores de servicios, en primer lugar, es el tema de regulación. Hay una regulación específica que toca los temas de ciberseguridad para el sector de telecomunicaciones y de disponibilidad de la red, que permite al mismo tiempo el cumplimiento de estándares bastante internacionalmente aceptados y que establece una serie de obligaciones como obligaciones de notificación de incidentes, obligación de realizar auditorías y evaluaciones de riesgo que permiten tener el sector de una manera más unánime, más uniforme y más sin cumplimiento. ¿Se me quedó algo? No, Ok. está muy bien. James, antes que tú responda, espera, voy contigo con lo que viene. Carlos, cuéntanos, ¿qué tú opinas tú? La parte crisis. Lo primero que Recomendaciones. Lo primero Porque que luego cuando- viene con la parte sistema financiero. Viene tú. la difícil. Lo primero que cuando hablamos de manejar una crisis producto de un incidente cibernético, tenemos que separar y sacar la palabra cyber. Ajá. Porque al final del día, si estamos hablando de crisis, estamos hablando de un impacto probablemente a nivel mediático o de un servicio que se afecta a la gente o del safety o de la seguridad de la gente. Y tenemos que sacar cyber. Inmediatamente sacamos ese término cyber de la gestión de crisis, podemos enfocarnos en subir a todo el mundo a bordo. Generalmente, y a la fecha de hoy, cuando encasillamos o le ponemos ese prefijo de cyber, lo estamos segmentando a un grupo de personas que van a trabajar eso porque son los que tienen habilidades para trabajarlo. Y los que tienen otra responsabilidad, un rol dentro de ese comité que debe de existir, entonces se pasan, se mantienen a un lado porque tienen esto es cyber, ese no es mi expertise. Y el que trabaja en derecho, menos César, que es nuestro cyber abogado, se echan a un lado. Recursos humanos se echa a un lado. El financiero, espero que me pidan. Pero no aportan generalmente porque estamos trabajando una cybercrisis. Entonces, lo primero es sacar esa palabra cyber para poder hacerlo. Lo segundo, señores, créanme, el que haya o no café marca la diferencia. Correcto. Hay que tener café. Estamos de acuerdo. Tercero, como decía, traer a todo el mundo a bordo, hacer parte de esa gestión de crisis a todos los de la organización, no solamente a todo el que tiene un rol operacional o que tiene que tomar una acción, sino también a esa comunidad tanto interna como externa. A veces nos preocupamos con qué vamos a decir o cómo lo vamos a decir o si queremos que se sepa o no hacia afuera, pero no comunicamos correctamente hacia lo interno. Y de ahí, créanme, es de donde salen las principales especulaciones. Segundo, sabemos, y esa parte se la dejo a James, que hay ciertos sectores que no necesariamente consideran de entrada en el plan lo de comunicar qué pasó y cómo me pasó. Hay formas de hacerlo. De que tuvimos algo, nos ocurrió, lo estamos manejando de la manera correcta y estamos aplicando todas las medidas para que esto no vuelva a pasar. Hay maneras correctas de hacerlo. Ahora bien, tú lo dijiste al principio, a veces sabemos pero no sabemos. Comunicar mata eso, mata la especulación de entrada y ya hemos visto varios ejemplos de buenas prácticas y varios ejemplos más aún de malas prácticas. Creo que con eso... Perfecto. Y el café, que tampoco se puede quedar. Pedro, ¿tú quieres agregar? Sí, lo que mencionaba César me acordó algo muy, muy cierto. César hablaba del símil del trompón de Mike Tyson. Señores, cuando hay una crisis, aunque todo el mundo, y el plan puede estar descrito a nivel pocayoque, a nivel niño, para que la gente sepa lo que tiene que hacer. Y lo que regularmente pasa cuando hay una crisis es que la gente se frisa, entra en pánico, entra en histeria. Se le olvida lo que tiene que hacer, lo puede tener escrito enfrente y la gente no sabe cómo reaccionar. Entonces, ahí vuelvo a otro punto que mencionaba César también. Ahí está la importancia del ejercicio, la práctica. ¿Quiénes de aquí siguen el béisbol? Levanten la mano.
una gran cantidad de los que están aquí siguen el béisbol. Probablemente, si siguen béisbol de grandes ligas, muchos saben quién es Barry Bonds, el mejor hasta ahora catalogado como el mejor pelotero de todos los tiempos. Pero todo el que... y es discutible. Está bien, te voy a mencionar 3. Barry Bonds, Albert Pujol, Manny Martínez. En el caso de los 3, cuando se habla de su desempeño en el béisbol, hay algo que todos sus compañeros resaltan, lo mucho que trabajaban. A la hora que llegaban a batear, a practicar a la caja de bateo, llegaban probablemente 3, 4 horas antes de lo que llegaba todo el mundo. La práctica lo convirtió en los buenos que son. Entonces, lo mismo pasa en este tipo de situaciones. El constante ejercicio es lo que nos va a hacer que cada vez ese nivel de histeria, ese nivel de ¿qué tengo que hacer? Disminuya y disminuya también el nivel de improvisación. Muy bien, gracias Pedro. Entonces, James, si vivimos unos ataques cibernéticos de forma sistémica, atacando todo el sistema financiero de República Dominicana, ¿y cuáles son las expectativas, recomendaciones? ¿Cómo van a colaborar ahí con las autoridades, las empresas privadas? A tu cara. Bien, mira. ¿Qué opinas ahí? Wow. Hay que entender algo, un poco de contexto. El sistema financiero, ustedes saben que no es que privemos en sofisticados. Hay un tema de sofisticación tecnológica, de interconexión, el sistema de pago es bien complejo. O sea, es 49 entidades de intermediación financiera que tenemos que supervisarla. Eso no es un tema fácil de manejar. Cuando algo está muy interconectado y es muy complejo, el tema de la comunicación es primordial. Y aunque ejemplos recientes pueden dar a parecer que la comunicación no ha sido la mejor o la idónea, o quizás la que yo mismo apoyaría, ha sido una comunicación efectiva si lo ven desde el punto de vista del resultado. O sea, las cosas que han pasado, no ha desestabilizado el sistema, no ha pasado a mayores, y de nuevo ha tenido sus resultados que se monitorean en todo momento. De nuevo enfatizo que puede no ser exactamente la forma en la que yo particularmente, como James Pichardo, podría estar de acuerdo, pero entiendan que desde que ocurre un incidente o se materializa, desde ahí empieza el tema de la comunicación primero que nada. Por ejemplo, en el tema de crisis, la comunicación ha sido un elemento que hemos nombrado todos. Entonces, tomando en cuenta esta complejidad, lo que se hace en el caso del sistema financiero, se establece de primero un punto único de contacto. Es decir, solamente una entidad o un ente va a atender el incidente y va a lidiar con los elementos alrededor del incidente. Va a determinar el alcance, remediar, determinar con quién se tiene que comunicar y así sucesivamente. Para que ustedes entiendan, el sector financiero tiene un CECIR, hay un CECIR nacional y un CECIR de sector financiero, el cual sus acciones se disparan al momento del incidente, se maneja, luego de ahí las actividades post al incidente se hace un seguimiento de las remediaciones, de los planes de acción para mejorar y prevenir un próximo ataque, que es el que la Superintendencia de Banco monitorea, supervisa y verifica. Y tenemos que estar ahí. Lo que quiero dejarles claro es que de nuevo, es un trabajo en conjunto, es un solo punto de contacto. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, los incidentes que ocurrieron en noviembre, diciembre, todavía a la fecha, la Superintendencia del Banco y el CECIR lo están manejando, y el SPRIC lo están manejando. O sea, no se ha parado en ningún momento, no se ha parado de cuestionar qué fue lo que pasó, cómo ha pasado. Y eso yo creo que es uno de los distintivos que tenemos, que yo no había visto quizás en todos los sectores. Los eventos duran. Los eventos duran porque siendo un tema que puede irse a sistémico, pues tienen que darse la debida diligencia. No ha ocurrido todavía, obviamente, Tim, un ataque a nivel global múltiple, el CECIR Nacional lo puede corroborar, pero enfatizo que si la comunicación no se manejara de la manera correcta, se podría convertir en un tema sistémico. Una especulación podría disparar una serie de eventos que al final no tuvieron nada que ver con el evento inicial, pero tienen una consecuencia sumamente grave. Entonces, yo quisiera dejar ese mensaje porque sé que es uno de los puntos neurálgicos siempre que se habla de crisis, sé que es un tema que ha estado en la palestra, sé que es un tema que en algunos casos ha generado incomodidad, pero tratamos de mandar un mensaje al sistema financiero entendiendo, miren, lo que ha pasado no ha generado mayores consecuencias, las entidades en las que pasó están firmes, están sólidas. Sólida es una mala palabra, pero es una malísima palabra, pero están resilientes, perdón, Ryan, yo creo que están resilientes más que nunca, fortalecidas. Podemos hallar como 15 sinónimos mejor que sólido, pero bueno.
Perfecto. Yo lo que quiero dejar, me interesa dejar ese mensaje. El mensaje es que seguimos trabajando en eso, ahí de hecho hay una comunicación directa entre el SPRIX y el CECIR Nacional, o sea, hablan, hay un teléfono, un batiteléfono constante, o sea, Carlos lo puede decir, con el SPRIX, siempre hay comunicación y eso es lo importante. Yo creo que puede que me escape un poco, puede que conteste tu No, pregunta, pero pero si está- te falta algo, Está aquí perfecto, estamos. James. Y ahí, Muchas gracias. Tim, me gustaría aportar. Tal y como dice James, existe esa sinergia de comunicación y de intercambio, no solamente de qué se está haciendo, sino también de indicadores que ayudan a prevenir que pueda ocurrir lo mismo en otros sectores, no necesariamente en el mismo donde fue afectado. Y el hecho, como decía Yemas al principio, de que se trate de un sector tan interconectado y que depende de ese flujo y de ese intercambio entre sí, y que a la fecha de hoy no tengamos un solo incidente que se haya materializado de manera sistémica en parte del sector, no deja muy claro que existe un nivel de preparación, no de seguridad 100% porque no existe, pero sí de preparación para atender de manera rápida y oportuna a que no desencadene en un impacto significativo común nacional. Claro, gracias. Entonces, Pero Nati, de hecho, yo reitero el tema de que yo decía de la zona de confort. De hecho, si ven a la Junta Monetaria, la super es como ese elemento de que no deja que nos sintamos cómodos. Carlos y César, sobre todo, que somos amigos de hace mucho tiempo, me conocen. Nosotros yo creo que la super tiene presente ese balance. Siempre estamos paranoicos, siempre estamos pendientes que puede pasar algo y siempre pedimos qué fue lo que hiciste para mejorar. Es importante que... perfecto, gracias. Entonces, si vamos a un lado estratégico, táctico, práctico, ¿cuáles serían sus recomendaciones o estrategias? ¿Cuáles son las estrategias actuales? Obviamente no vamos a hablar de las estrategias por cada una de sus organizaciones, son temas confidenciales, pero ¿cuáles son sus recomendaciones? Pueden dar una, cada uno si quieren, sobre estrategias de mitigación, lucha, respuesta contra temas cibernéticos. ¿Cuáles son sus últimas cosas ahí que han desarrollado? Entonces, vamos a dejar Pedro y yo fuera de eso, porque nosotros somos como lo no tecnólogo de ciberseguridad, ¿ok? Entonces le vamos a decir, cada uno si nos puede mencionar, ok, yo apuesto a eso, yo apuesto a eso, apuesto a eso. ¿Cuál serían cada uno? Yo me voy a permitir hablar de primero porque así le dejo las más difíciles a ellos, pero ya los expositores que estaban antes de mí lo mencionaron ambos en cada una de sus presentaciones y obviamente la capacitación es esencial. Obviamente Carlos mencionó que la ingeniería social sigue siendo uno de los factores que más amenaza o que, vamos a decir, que más efectividad tiene al momento de lanzar un ciberataque. Si yo tengo mi personal en mi organización, desde consejo directivo hasta, por ejemplo, todo el personal en todos los diferentes departamentos, y no estoy hablando de que sean expertos en ciberseguridad, pero que conozcan los conceptos básicos de higiene cibernética, que conozcan más o menos cuál es el panorama de amenaza, qué está pasando, qué se está viendo, cómo eso afecta a la organización. Entonces yo por lo menos tengo esa capa cubierta y tengo otras preocupaciones a las cuales puedo ir cada vez más dedicándome más tiempo y más esfuerzo. Interesante eso, me gusta mucho, lado humano. Bueno, Carlos. sí, sigo ahí. Al final, y yo creo que lo he mencionado en las últimas intervenciones donde he participado. Antes de entrar a las buenas prácticas, sí voy a decir lo que es el primer error. Y el primer error, y James lo decía al principio, es entender que con la adquisición de soluciones, de cajas, de tecnología, vamos a estar seguros, sin que nadie lo monitoree. Y le voy a hacer una anécdota muy breve. Una vez nos atendió a atender un incidente donde una organización había acabado de hacer la implementación de todas las soluciones tecnológicas, de colección de eventos, y tenía todo integrado y monitoreando.
tuvieron un incidente. Al momento de atender el incidente, no había nadie monitoreando ni gestionando esas tecnologías. Y 3 días antes pudimos ver, oye, pero la misma solución que acabas de comprar tiene 3 días levantándote la bandera. Mira todos los bombillos rojos que tienen 3 días prendiendo y apagando y no hay nadie viéndolo. Y eso nos lleva a que debemos de integrarlo con los procesos y con las personas. Y todo eso debe de estar incluido en un plan de gestión y en ese plan estratégico de ciberseguridad. Les robo, porque también vale aclarar, y por eso me siento tan cómodo y tan chulo en este panel, porque 3 de los 4 que estamos aquí participamos en el establecimiento de esa gobernanza nacional de ciberseguridad. Y lo menciono porque de aquel tiempo yo, y les robo esa frase a James, decía, nosotros debemos de lograr que se implemente al menos un mínimo producto viable para que las organizaciones puedan decir, tenemos esta línea base y establecer esos controles básicos o iniciales de ciberhigiene. Y ahí nos vamos al monitoreo de la superficie de exposición y no hablamos únicamente de temas técnicos, hablamos inclusive de qué tanto conocimiento o no tengan los otros colaboradores para conectar con lo que decía César. Eso es exposición. No solamente que tenemos puertos y soluciones y portales y aplicaciones que no están detrás de un WAF. No estamos hablando solamente de eso. Monitorear la superficie de exposición y de realizar ese mapa de amenaza de cuáles amenazas que se encuentran por ahí pueden afectar esa joya de la corona que tengo identificado ya dentro de la organización, esos activos críticos, van antes pero mucho antes, de decidir adquirir equipamiento, soluciones, tecnología. Correcto. James, no te voy a dejar hablar. No, ok. No. El tiempo pasa, entonces les debo otra pregunta. Ahí les vamos a escuchar. Pero gracias por la participación. Ok, entonces, estamos hablando de estrategias, estamos hablando de diferentes temas, medidas. ¿Qué opinan del peso de la inteligencia artificial? O del lado de la luz, Jedi, y del lado oscuro. Bueno, yo creo que Judy va a hablar de eso después, cómo va a orientar la inteligencia artificial. Pero ¿qué ustedes opinan? ¿Cómo apoya o resta nuestra capacidad? Bueno, lo bueno, o sea, y ciertamente ahorita va a haber una exposición sobre el tema de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, o sea que por ahí no creo que yo diré muchas cosas que no escuchen ahorita más tarde y con probablemente muchísima más propiedad. Pero sí, por lo menos de mi lado, nosotros hemos estado viendo cómo hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten, por ejemplo, automatizar muchas tareas y facilitar, por ejemplo, el trabajo de prevención, como es el tema de manejar el Active Directory de manera inteligente, por ejemplo, tener predicciones, por ejemplo, de tráfico o anomalías, por ejemplo, en el uso de usuarios, e incluso automatizar algunas tareas de respuesta a incidente. Eso por un lado. Ahora bien, el lado malo, y esa es la parte, por lo menos para mí, mucho más divertida, es que hoy en día existen, sí, sabemos que existen todo este ChatGPT, etcétera, etcétera, que de alguna manera u otra tienen controles que no te permiten tal vez diseñar una campaña de phishing o escribir un malware. Eso ya existe. Hace unos meses salió una variación que se llama WormGPT, que básicamente se comercializa en la Darknet, que te permite diseñar todo tipo de malware, ransomware, te permite hacer campañas de phishing específicamente, por ejemplo, con todas las necesidades para que el correo pueda pasar y pueda ser entendible por el usuario que lo está recibiendo, con información muy puntual sobre ello, y todo esto de manera totalmente anónima, desde la seguridad de su casa y con servicio al cliente casi 24/7. Entonces, vemos que realmente tenemos ahora un reto más. O sea, no es solamente utilizo la IA para facilitar la tecnología, sino ahora tenemos la IA como otro foco de amenaza. Excelente. Y impresionante también, ¿no? Pedro. En el mes de enero salió el Informe Global de Riesgos. El Informe Global de Riesgos es una recopilación de información que hace el Foro Económico Mundial, donde encuesta a líderes mundiales
de negocios, gubernamentales, académicos, y se recopila todo lo que hay a nivel de riesgos. En ese listado de cuáles fueron los 5 principales riesgos de 2023, salió en segundo lugar la pérdida de información o la desinformación causado por inteligencia artificial. Pero peor aún, en la proyección de los próximos 2 años es que ese mismo riesgo pase de segundo lugar al primer lugar. Es evidente, y ojo, ese riesgo no estaba en los informes de riesgos de hace 3 años hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que ha crecido de una manera significativa la parte mala de la inteligencia artificial. Pero asimismo creo que nosotros podemos sacarle provecho a lo bueno que trae la inteligencia artificial. Antes de ayer participé en una licitación de un sistema core y resulta que trae integrada una solución para detección de fraudes transaccionales. Entonces hay cómo sacarle mucho provecho al tema de la inteligencia artificial. Probablemente, ¿cuántos de los que están aquí vieron el Super Bowl reciente? Probablemente unos cuantos lo vieron. Había un anuncio de una herramienta que se llama Copilot, que es de Microsoft, que hablaba de cómo una gran cantidad de personas lo estaban usando como emprendedores para dar inicio a sus empresas, o sea, empresas lícitas, empresas correctas. Entonces hay como sacarle mucho provecho positivo a la inteligencia artificial. Yo creo que entonces nos toca, ellos que están haciendo su tarea, hagamos nosotros la de nosotros desde el punto de vista positivo de la inteligencia artificial. Excelente. Señores, gracias. Última pregunta, les voy a dejar participar cada uno, terminaremos con James y ahí podremos terminar ese panel excelente. La creación, la parte humana, ustedes te mencionaron mucho, por eso no vamos a detallar más, pero la creación de cultura, capacitar, una de las herramientas más para mí eficaz para volverse resiliente es la parte de ejercicio. Pero cada uno nos podrían hablar, vamos a empezar con Carlos, luego César, luego Pedro, luego James. Entonces, de cuáles son sus recomendaciones para concluir ese panel sobre cómo crear esa cultura, cómo utilizar ejercicio, cómo hacer para que las organizaciones y todos esos profesionales se vuelvan más ciberresilientes. Primero, considerar a que todos en la organización deben de tener entendimiento de los riesgos. No ser especialistas en ciberseguridad, no convertirlos en técnicos, pero así como sabemos que si salimos de noche a un sector peligroso por delincuencia y que siempre está oscuro y que no tiene patrullaje policial, asimismo nosotros debemos de saber cuáles son esos riesgos que existen en el ciberespacio. Y las organizaciones tienen el deber requieren establecer el empoderamiento para que todos y cada uno de la organización, de la empresa, formen parte de ese programa de concienciación. Siempre, y así ha sido demostrado, la prevención va a ser más barata que la respuesta. Y ya los números están ahí. Desde el Centro Nacional de Ciberseguridad, nosotros consideramos la concienciación como una de las herramientas fundamentales para hacernos más resilientes. El democratizar la ciberseguridad. La ciberseguridad al día de hoy debe de ser un tema que sea accesible para todo el mundo, no solamente para un público especializado, no para un público que tiene una responsabilidad dentro de la organización, no para un público de tomador de decisiones, sino también para todo el público en general. Y al final del día, el que todos hablemos, así como hablamos de béisbol, podamos hablar de ciberseguridad o de los riesgos de ciberseguridad en todo el territorio nacional, es el gol que queremos alcanzar para hacernos resilientes. Con una fría. Ahí. Con una fría. Listo. Gracias, Carlos. César. Bueno, yo creo que ya Carlos dijo prácticamente casi todo lo que yo quería decir, pero obviamente aprovechando, poniéndome un poquito el sombrero de abogado, algo que siempre o que nunca debe faltar es el tema político a nivel organizacional. Yo necesito como empresa, como organización, tener mis políticas que permitan ese tipo de acción, de capacitación en temas específicos de ciberseguridad. Entonces eso es algo que verdaderamente internamente nos ha ayudado a nosotros bastante y obviamente, como reiterando un poco lo que dije previamente, no es solamente el tema de tener la política, es también probarla.
Saber, por ejemplo, hacer las actividades de capacitación que pongan a prueba las capacidades de sus empleados y sus colaboradores para que entiendan cómo reaccionar eventualmente ante una situación de esta naturaleza. Excelente. Gracias, César. Pedro. Ejercicio constante. Una de las cosas más satisfactorias y la muestra del posible éxito que va a tener la estrategia es, piensen en sus empresas quién es el máximo nivel de tomador de decisión. Una de las cosas más ricas es en un ejercicio, en un simulacro, en un ejercicio de escritorio. A pesar de que el ejercicio sea simulado, si logramos que ese tomador de decisión comience a sudar porque se está imaginando de verdad lo que va a pasar con ese ejercicio, es muy probable que la tasa de éxito sea muy alta. Y el otro, bombardeo. ¿Qué acaban de hacer los políticos en el país? Han llenado la ciudad de promoción. Llenemos la empresa de promoción de esa cultura de estar atentos. En la cocina, probablemente, en el comedor, hay mesas, coloquemos información ahí, coloquemos un banner en la escalera, en el ascensor, llenemos a los usuarios, a la población de la empresa de cultura de ciberseguridad, ciberresiliencia. Excelente. Le vamos a enviar SMS a todos los clientes de Claro. Te acabo de comprometer. James. Muy bien, mira, con respecto a hacer el ejercicio, yo quiero introducir un tema que lo habíamos hablado en un momento, el tema de pruebas continuas de seguridad. Para nosotros el tema de probar continuamente ha sido como, no sé, como descubrir que el agua moja, como entender que probar continuamente, que una especie de QA para el tema de ciberseguridad es importante. Lo digo que es un descubrimiento que ha estado siempre ahí, porque, por ejemplo, y les digo un poco qué significa esto. Lo de hacer pruebas continuas de seguridad significa que en la superintendencia, cada 2 semanas, el proveedor de detección y respuesta a incidentes que tenemos externos se dispara el proceso completamente. O sea, nos llega el email, nos llama, nos coloca un mensaje por SMS, a lo interno se dispara un proceso de respuesta a incidentes. Nuestro tablero de eventos e incidentes se llena de palabras como de etiquetas como ransomware, movimiento lateral, o sea, se llena completamente. Pareciera que la super pasan muchísimos incidentes a cada rato. Para nosotros, en tema cultural, nosotros empezamos de hecho con el tema de cultura, fue lo primero que se hizo, ahí tengo 2 compañeros que me pueden corroborar, pero el cultural a lo interno, de cómo responder incidentes, cómo estar fogueado por un ejercicio o por un incidente real, para nosotros ha sido un éxito. Es decir, en mi equipo están acostumbrados, puede pasar en cualquier momento un incidente grave, incluyendo ransomware, y estoy seguro que no van a perder la calma, porque lo hacen cada 2 semanas, pasan por el mismo susto. Igual que el proveedor de respuesta a incidentes. Todo el tiempo responde, no importa si hacemos 5, 10, 50 pruebas, el proveedor externo reacciona y nos envía un mensaje de que están atendiendo el incidente. Solamente verifica que eso sea una prueba. Entonces yo les digo, quisiera dejar ese mensaje como que para mí ser resiliente es un tema de estar continuamente buscando mejorar tu defensa. Mejorando tu defensa tú vas a estar consciente de cuáles son tus puntos débiles y cuáles son los puntos que tienes que mejorar para precisamente ser más resiliente. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Excelente. Señores, muchas gracias a ustedes 4, Pedro, Carlos, César y James, por compartir con nosotros conocimiento, expertise, experiencia, sus ideas. Así que gracias por ayudarnos a volvernos más ciberresilientes. Gracias a Claro por esta oportunidad de compartir con ustedes. Y por supuesto estamos a la orden después del evento para seguir hablando de esos temas. Gracias. Muchas gracias.